claramente el mundo de la web, de la red, ha permitido que relatos que empezaron de alguna forma en un grupo de amigos empiecen a viralizarse, tengan la posibilidad de ser publicados y publicados por otros y republicados por otros y que tomen una mayor notoriedad. Evidentemente esto le pasó a Luciano Olivera cuando decidió escribirle una carta a su padre muerto luego de lo que fue el descenso de Independiente de Avellaneda. De ahí salió un libro que se llama Aspirinas y Caramelos, junto con otros relatos, y que va a tener su reedición a través de la editorial Tusquets. Esto va a ser el próximo sábado a las 18 en el Museo Mar, en el hermosísimo auditorium que tiene el Museo Mar, hasta colmar la capacidad con entrada libre y gratuita. Y Luciano Olivera está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Luciano? Mi nombre es Adrián Barbarulo, de Radio Brisas. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Adrián, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Hablaba con Fede, uno de los productores del programa y que trabaja también en la página web, y contaba que el primer lanzamiento del libro también lo hiciste en Mar del Plata. Sí, es verdad. Primero lo hicimos entre amigos aquí en Buenos Aires, y efectivamente ahí nomás lo hicimos en Mar del Plata, en aquel momento en el espacio Aldrey. Y muy lindo, con Fede de Lía, que es Federico de Lía, el actor que me acompañó en la presentación en aquella ocasión. La verdad que la pasamos muy bien y fue efectivamente una primera edición que por suerte se agotó rapidísimo, de una editorial independiente. Así luego ese, entre comillas, llamémosle éxito o bueno, buena suerte que tuvo el libro, hizo que tenga esta reedición aumentada, por cierto. Es un libro más grande esta vez, que lo saca Planeta por su sello Tusquets. Sí, ahora, y de nuevo Mar del Plata, Luciano. Sí, bueno, lo que pasa que, viste cómo es, aquella vez fue en verano, fue en enero, los primeros días de enero, y yo sentí que lo habíamos hecho, primero fue un poquito apurado y también tenía que ver con las vacaciones, y la verdad que el público que yo recuerdo era claramente un público turista, pero yo tenía muchas ganas de presentarlo para los marplatenses. El libro tiene, te diría, algunas partes que transcurren ahí. Mi infancia se movió mucho en la zona sur de Gran Buenos Aires, y tengo esta familia por allá, y entonces bueno, nada, me pareció que ir a Mar del Plata a presentarlo de nuevo, pero ya para marplatenses, fuera del circuito turístico, era algo que me daba muchas ganas, y por suerte la gente del Museo Mar me abrió las puertas, así que estoy feliz de poder hacerlo. Hay un grupo, ¿sentís, Luciano, que hay un grupo de escritores o que hay un público que está ávido de leer historias que son historias comunes, pero donde hay una generación que se siente muy representada, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo que vos contás, no sé, con lo que cuenta Sacheri, y que evidentemente terminan consumiendo y disfrutando de esta literatura? Sí, yo coincido. Creo que efectivamente somos muchos los que estamos escribiendo de una época, si se quiere, a ver, me parece que, viste, ustedes hablaban antes de lo de las webs, las redes y demás. Hoy estamos en un momento en el cual nos hemos abierto mucho a exponernos, ¿no? En lo individual, y también si bien había gente que ya lo hacía, ahora con las redes vos te expones y hay mucha gente que lo está mirando también, ¿no? Parece que eso ha generado, si querés, un renacer de una escritura que ya existía, de una literatura del yo, que en donde gente se anima por ahí a exponerse de un modo, ya te digo, como con un pudor un poco más relajado, contando una historia que podría ser la de cualquiera, porque obviamente no es que sea una cuestión autobiográfica porque la historia tenga algún valor en especial, sino que me parece que justamente el valor es ese, ¿no? Que puede ser la historia de cualquiera, y que cuando uno la lee se puede sentir identificado. Creo que sí, que Sacheri, ahora hay un libro maravilloso que sacó Martín Siva, que hay muchos libros de escritores que utilizan la primera persona, cuentan su historia, muchos de ellos anclados en la relación con el padre, y me parece que bueno, que quizás tiene que ver con una época de revalorización de asuntos personales, de vínculos personales, y de animarnos a hablar desde la primera persona, que es algo que a veces es muy, muy doloroso, muy difícil, pero cuando se logra también es un ejercicio interesante para uno y para el otro. Luciano, ¿podemos hablar de otros temas que no sean también lo del libro? Obviamente haciendo la invitación el próximo sábado
a las 6 de la tarde en el lindísimo Museo Mar, donde la gente de Mar del Plata lo ha tomado como propio y lo disfruta así permanentemente. Pero quiero preguntarte algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo fue la experiencia de haber dirigido Canal 7 y UATV? Bueno, maravillosa. UATV fue una locura, la verdad que se nos ocurrió un grupo, éramos todos muy chicos, hace 23 años, 24, quizás algunos menos. Habíamos hecho una presentación en la carrera de Ciencias de la Comunicación para tener un estudio de radio propio, todavía en ese momento no teníamos un estudio de radio, ¿no? Y luego eso escaló a tener un pequeño estudio de televisión, empezamos a grabar los primeros pilotos de programas muy, muy experimentales, gigantiles. Y de ahí pasamos nos propusimos hacer una experiencia profesional, ¿no? Profesionalizarlo. Y elevamos una propuesta para hacer un canal de televisión de la universidad que efectivamente fundamos allá por el año, no me acuerdo bien, pero probablemente 97, 96. Fue la primera experiencia de un canal universitario 100% con información educativa, académica, pero además con investigación muy interesante, ¿no? Porque también ya nos planteábamos en aquella época formatos vinculados con la historia, con la psicología, con la economía, que si querés, tenían que ver con salirse de la currícula y poder mostrar esas experiencias en un lugar mucho más entretenido. Y eso derivó en el 99, 2000, 2001 y un pedacito del 2002, en una experiencia que tuve efectivamente en Canal 7, dirigiéndolo, que además tuvo mucho que ver, derivó porque tuvo mucho que ver con una propuesta claramente educativa que tenía el canal en esa época, muchas horas dedicadas también a la televisión educativa, y bueno, fue maravillosa. Yo solo tengo recuerdos lindos de todo lo que aprendí y de lo que me llevé y de lo que espero haber dejado como una generación que intentó hacer de aquella televisión una televisión nueva, un tanto disruptiva, con productos que se ocupa, todo por 2 pesos, un cortado, Pulgas en el 7, programas que, bueno, en cierto modo fueron realmente señeros y dejaron por muchos años un sello fuerte en este canal. Sí, a ver, y hablamos de dos canales de televisión que se gestaron con dinero público. ¿Sentís que la única forma hoy por hoy en esta mirada tan comercial que aparece en los medios de comunicación, que de hecho son también un negocio, de eso no hay duda, no hay que ni rasgarse las vestiduras ni nada, la forma de generar esos contenidos es a través de canales que se gesten desde lo público, Luciano? Mira, yo siempre creí, y lo sigo pensando, más allá de que por supuesto las épocas cambian, pero a mí me parece que hay cosas que no es que no tiene que cambiar por ser duro, sino porque quizás son el modo en el que tienen que ser, algunas por lo menos. Es que el Estado y lo privado se complementan todo el tiempo, ¿no? De nada sirve si el privado quiere hacer lo que tiene que hacer el Estado, si el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer el privado. Yo creo que la función del Estado siempre es la de abrir nuevos horizontes, nuevas puertas y permitirse experimentar. Es lógico que vos bien decías, los privados son un negocio y está perfecto que lo sean porque son motor de la economía. Es muy difícil pedirle a un canal privado que tiene que tener un negocio, que tiene que hacer que pagar los sueldos a fin de mes con la plata de que ese negocio genera, un canal, una radio, llamarlo lo que fuese, que sea experimental como para, por ejemplo, perder audiencia, aún en el riesgo de la experimentación, porque bueno, tiene que vivir. Pero el Estado tiene a su vez, al contrario, la obligación de experimentar, porque si repite lo que hace el privado, primero que le quita audiencia, y segundo, en general le va mal, porque el privado lo hace mejor. Y el Estado está para experimentar, para permitir las nuevas formas, probar, a ver si pueden ser las que luego en el futuro generen... se las lleve el privado. Exactamente, yo qué sé, yo te pongo el ejemplo, tengo un ejemplo clarísimo que es Todo por 2 pesos. Claro. Es un programa que en aquel momento cuando salió nos agarrábamos las caras. Yo me acuerdo la primera vez que salió al aire en el canal y lo pusimos al aire y lo mirábamos y decíamos, nos agarrábamos la cabeza diciendo nos van a meter todos presos, porque era una locura que un canal del Estado tuviera un programa si querés tan irreverente, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, con esas cosas luego se generaron cualquier cantidad de fenómenos culturales vinculados alrededor del lenguaje de ese tipo de programa, de ese estilo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí se lo llevó, poder abrir puertas. Sí, ahí Luciano en ese caso se lo llevó un privado y lo destrozó, porque se fue a Canal 9 y lo terminaron chocando todo por 2 pesos, pero metieron figuras impresionantes en Todo por 2 pesos, no sé, por ejemplo, el sketch de ese amigo del Binasi, con todos los piojos en vivo, fue una maravilla también, claro. ¿no?
Mirá, el fin de la temporada yo creo la del año 2000, si no recuerdo mal, había uno de los sketches que habían hecho los chicos, era con un remedio de Soda Stereo, y cantaban Llamen a Moe, Sí, Larry sí. está en cualquiera, Sí, sí, sí. y era obviamente eran Era el hit. ellos imitándolos. Uh-huh. Y el show, el final de la temporada, la sorpresa de Mario Marcelo, los conductores irónicamente Capusotto y Alberti del programa, cuando presentan la sorpresa de fin de la temporada, era Soda Stereo tocando, Soda Stereo con Gustavo Cerati, Sí, toda sí. la formación full de Soda Stereo tocando con Larry y Moe la canción, la tuneada, ¿no? Llamen a Moe que Larry está en cualquiera. Sí, sí. La producción de este programa era una cosa realmente maravillosa, y más allá de que estaba una empresa importantísima como Días del Sur atrás, que le dio muchísimo apoyo, la verdad es que el canal vibraba internamente, porque se filmaba todo dentro del canal, se grababa todo dentro del canal, de un modo enorme alrededor de esa producción. Era ficción pura. Algunos dice a veces habría que hacer más ficción. Aquello era ficción 100% hecha íntegramente dentro del canal. Entonces, bueno, yo creo que cuando esas cosas pasan, uno se da cuenta que el Estado puede. Lo que pasa que tiene que animarse a romper un poco el molde. Ni hablar, ni hablar. Y la última, se dio a conocer que estás detrás de una película sobre Alfonsín, sobre Raúl Ricardo Alfonsín, junto con Claudia Piñeiro, con uno de los nietos de Alfonsín. Bueno, contame un poco de qué se trata, ¿no? Porque también forma parte la vida de Alfonsín de de toda esta generación que queda atrapado con esta nueva literatura, me pareció, ¿no, Luciano? Sí, es verdad, es verdad. Mira, de hecho, Claudia Piñeiro, efectivamente, que es quien está haciendo el guión, la verdad que un placer trabajar con ella, y sobre todo una tranquilidad enorme de saber que una de las mejores plumas de la Argentina está haciendo la historia de un personaje que merecía una biopic, una película sobre su historia, porque bueno, no había todavía. Acaba de sacar una novela de Las Maldiciones, donde en cierto punto uno de los personajes que aparece tocado por el fanatismo que tiene uno de los personajes de la novela es Alfonsín, justamente, ¿no? Y Sacheri en La Noche de la Usina, uno de los personajes que aparecen es otro fanático de Alfonsín. A mí me hacía gracia y me gustaba, ¿no? Ver cómo ya empieza a ser letra de literatura el momento alfonsinista, independientemente, por supuesto, de las cosas buenas y las cosas malas que tuvo. Nosotros estamos efectivamente iniciando el dificilísimo proceso de hacer una película de ficción, 100% de ficción, sobre la historia del presidente Raúl Alfonsín. Yo soy uno de los que a los 13 años siendo muy chico, fue al acto del Obelisco en Buenos Aires, al cierre de campaña de Capital, y quedó, yo me recuerdo escuchando el discurso, que no volaba ni una mosca, fue tan impactante que al día siguiente fui al colegio, al centro de estudiantes, me presenté y dije, ¿dónde están los de Alfonsín, que quiero estar con ellos? ¿No? Y bueno, luego la vida, por supuesto, nos llevó por otros lados y por otros caminos, pero para mí es un enorme placer juntar estas dos pasiones, ¿no? Lo audiovisual, que es lo que hago, y la historia de una persona que para mí ya tiene características que me parece que saltó el partidismo y ya es un hombre de todos, ¿no? Uno de los grandes héroes que tuvo la reconstrucción de la democracia en la Argentina. Plazos, tiempos, me pongo ansioso, me considero alfonsinista. Imagínate cómo aparece todo esto, ¿no? Sí, seguro. Mirá, la verdad que cuando lo contamos, la primera cosa que sucedió fue en las redes, justamente. La respuesta era, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo? ¿No? Mucha ansiedad. Bueno, qué bueno. Los precios del cine son lentos. Esperamos rodarla el año que viene. Y esperamos estrenarla en el 2019, que se cumplen 10 años de fallecimiento de Alfonsín. Lo antes que se puede, la verdad, porque estamos siendo muy cuidadosos en la construcción de la historia. Es algo muy reciente. Casi todos los personajes de los que hablamos están vivos. Mucha gente conoce esta historia de primera persona, entonces hay que ser muy cuidadosos para poder hacer un recorte de ficción, porque finalmente es ficción, pero que tenga, por supuesto, una atadura enorme con la realidad y con la expectativa que puede generar ver la película de un personaje como este, que bajo ningún aspecto, y me interesa mucho dejarlo claro, es una película partidaria ni un panegírico. Va a contar las buenas y las malas, porque las tuvo, por supuesto. Claro. Pero bueno, centrado en aquella ética de la reconstrucción de la democracia. Luciano, ha sido un placer la charla, te agradezco mucho. No, por favor, y a vos también.
Un abrazo grande. Luciano Olivera va a estar el próximo sábado presentando en Mar del Plata su libro que se llama Aspirinas y Caramelos. Va a ser en el Museo Mar a las 18 y hablábamos sobre distintos temas. La verdad que una charla que valió la pena. Para eso también hacemos radio.